Señor de los cielos. Muy bien, bendito sea nuestro Señor. Le vamos a dar tiempo para que los que están adelante se sienten. Si no, empezamos el culto al revés y empezamos orando por los que están adelante. Así que disfrutó de, no se distraiga porque el Espíritu Santo del Señor está en medio nuestro, adentro nuestro. Disfrutó la alabanza, disfrutó la adoración. Qué lindo que es cuando le damos a Él. Bueno, como ustedes saben, de acá a poquito, ¿dónde nos vamos? A Mozambique. ¿Y qué pasó? ¿Aparece, no aparece? Y como decimos siempre, ¿quién viaja a Mozambique? Viajamos todos. Dentro de todos los que viajamos como cuerpo, porque el cuerpo no se divide, el cuerpo no se fracciona, somos uno parte del otro, entonces va a estar viajando, como saben, Gaby, voy a estar viajando yo, va a estar viajando Natalia, va a estar viajando Luli, va a estar viajando mi consuegro. Pero usted está a mano, usted tiene a mano parte de la iglesia que va a viajar. Acérquese a dar una palabra, acérquese a dar un aliento, dígale, estamos orando por tu vida. Hoy hablábamos en primeros pasos, la comisión no la puede hacer una persona, la comisión la tiene que hacer el cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros. Necesitamos la oración de cada uno de ustedes, el aliento, el apoyo, porque después va a ir usted allá y también va a necesitar exactamente lo mismo. Amén. Así que estamos juntos en este desafío que es un mandato de Jesucristo. Ir por todo el mundo, predicad el Evangelio y haced discípulos a todas las naciones. Oramos por un avivamiento en la juventud y esto es lo más importante. El Espíritu Santo de Dios tiene que llenar a esos jóvenes. El Señor nos manda a aquel lugar con un objetivo claro: poder llevar un avivamiento espiritual, no porque nosotros lo tengamos en nosotros mismos, sino simplemente obedecer a lo que el Señor quiere hacer en ese lugar. Si esos jóvenes son llenos del Espíritu Santo de Dios, la iglesia se aviva y Mozambique cambia, Mozambique es transformado. Y la necesidad más grande de Mozambique, que es la misma que está aquí en Argentina, que es la necesidad espiritual, va a ser saciada. Y con ello todo cambio que de ahí se desprenda en adelante. Luego, el vehículo y el salón simplemente son medios para que todo esto pueda ser llevado a cabo. Necesitamos que esté orando por la terminación del salón, necesitamos que esté orando por un vehículo que lógicamente nos ahorra días de trabajo. Se puede invertir mucho más tiempo, salud también, por supuesto. Necesitamos ese vehículo, necesitamos ese salón terminado y no tenemos con qué, pero sí tenemos aquel que lo puede hacer. Y hemos creído completamente desde el primer día que Él nos manda, Él lo hace y que aún va a hacer cosas más grandes. ¿Amén? Y yo espero cosas grandes. ¿Usted espera cosas grandes para su vida? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted pensó o se dijo a sí mismo, esto es demasiado bueno para creerlo? ¿Le pasó? Y usted sabe que esto tiene una razón. Cuando nosotros somos pequeños, creemos grandes cosas. Creemos que vamos a viajar a la luna, creemos que vamos... Grandes cosas. En la medida que vamos creciendo, nos vamos enfrentando a cierta realidad y de alguna manera nos frustramos porque vemos que las cosas tal vez no son tanto como nosotros las hemos creído
Muchas veces se nos engaña, perdemos la inocencia de nuestra ingenuidad y nos empezamos a hacer recelosos de todas las cosas. De hecho, hoy nosotros no tenemos que hacer mucho más que revisar las redes y nos vamos a dar cuenta de la cantidad de ofertas mentirosas que hay. Ofertas que realmente prometen todo por nada. Aunque a usted le parezca mentira, usted puede hacerse millonario en un día. Usted solamente tiene que comprar una sola cosita de las que le ofrecen y usted ya es rico. Una vez leí un libro, ¿cuál es el primer paso para hacerse un ejecutivo exitoso? Decía, vaya a algún solarium, cómprese un buen traje, quémese bien, entonces la gente va a pensar que usted viajó al Caribe y que usted... Cada cosa, ¿no? Entonces todo este tipo de argumentos que uno continuamente está escuchando, eso de alguna manera uno lo va haciendo receloso y hasta diría incrédulo de aquellas buenas cosas que se ofrecen. Muchas veces las esposas han escuchado los mensajes de los maridos que vienen con los grandes negocios, ¿no? No sabés lo que me dijo un amigo, que si vos criás chinchilla, te llenás de plata. Y la esposa, que tiene un poquito ese, llamémoslo, discernimiento, intuición, mirá vos, ¿y quién te dijo eso? Mi amigo. Y por casualidad tu amigo, ¿no es el que vende las chinchillas? Sí, eso no es negocio. Y a veces no le hemos hecho caso a nuestras esposas y hemos metido la pata hasta acá, ¿no? Pero vemos muchas veces que todo eso que promete grandes cosas y no se cumple, crean en nosotros esa cierta incredulidad, ese cierto resquemor. Entonces nos acostumbramos a que cuando las cosas se presentan demasiado buenas, bueno, la mayoría son jóvenes, pero los que más o menos tienen mi edad saben que hay un refrán que dice, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, ¿no es cierto? Entonces ya es como que no le prestábamos mucha atención a esas grandes cosas, ¿no? Porque sabemos que hay gato encerrado, sabemos que detrás de eso hay algo que no funciona bien. Y esto nosotros lo adoptamos, de alguna manera, para nuestras vidas, pero se hace un conflicto cuando nos enfrentamos realmente a aquello que son promesas de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son un bien sobreabundante en la vida de cada persona. Promesa de salvación al peor pecador del mundo. Aquel que no se perdona ni a sí mismo, el Señor dice, yo me entregué por vos para que vos tengas vida eterna. Para la persona que no tiene ciertas cualidades o ciertas virtudes de carácter, el Señor dice, yo lo voy a hacer a través tuyo. Personas que se hayan limitadas por las circunstancias, por las situaciones, el Señor les dice, yo voy a abrir caminos en el desierto, ríos en la soledad, yo lo voy a hacer adelante de ti. Y como esto yo podría hablar de un montón de promesas que realmente son el bien de Dios y que sobreabundan para la vida de cada uno de nosotros, pero he aquí el problema. Que yo anteriormente, ¿qué te dije? Que nos acostumbramos a perder esa ingenuidad de pequeños, nos frustramos, porque muchos hemos sido engañados con esto, y a veces en toda esta promesa de bien de parte de Dios suele surgir en algún momento una oposición o una contradicción. E inmediatamente, ¿qué ocurre en nuestra vida? Vuelve el pasado. Vuelve el pensamiento, yo sabía que no podía ser tan redondito, yo sabía que esto no podía ser tan grande, tan bueno. Y ahí es donde uno
de la misma manera que antes de conocer al Señor, toma una posición de resquemor, de hasta ahí, y empezamos a ver aquellas grandiosas promesas de Dios que son imposibles con cierta limitación y hasta con cierto recelo e incredulidad. No sé si será tanto de esta manera. No sé si habrá tanto de todo esto. Y vos sabés lo que pasa cuando nosotros arribamos a las promesas de Dios de esta manera y perdemos de alguna manera la esperanza en el camino. Nos hacemos lúgubres, nos hacemos personas apagadas y lo peor de todo que vamos a buscar esa pasión perdida en otro lugar, porque no creemos que Dios es capaz de hacer tanto. Yo en esta noche quiero de alguna manera que cada uno de nosotros podamos entender que sí Dios puede hacer tanto y más también, que si en esta noche tu vida se estancó en alguna incredulidad, en algún resquemor, porque esa oposición no la lograste entender desde el lugar correcto, la malinterpretaste y lo achicaste al Señor por eso, yo quiero hacerte ver en esta noche, y yo quiero ver juntamente con vos, que aquel que prometió grandes cosas es capaz de cumplirlas, y si vos estás dispuesto a salir de ese empantanamiento, el Señor las va a cumplir en tu vida. ¿Amén? Vamos a ir a una historia. A mí me gusta mucho las historias de los hombres de Dios, porque toda doctrina sistemática se desprende de las experiencias que estos hombres tuvieron con Dios. La doctrina sistemática después se acomoda de manera prolija, objetiva, pero estos hombres vivieron el principio de la doctrina, ellos con el Señor. Por eso me gusta tanto. Y yo quiero enseñarte un poquito, a partir de la experiencia de hombres de Dios, estos principios de los que estamos hablando. Vamos a ir a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un siclo, y 2 sead de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventana en los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Hasta ahí la palabra del Señor. Para poder entrar un poquito en contexto, el pueblo de Dios está asediado, lo cual implica sufrimiento de largo plazo. Los alimentos se terminan, las enfermedades crecen, no hay agua, y todo eso tenía el objetivo de que finalmente el pueblo de Dios se diera y cayera. Día tras día lo mismo, día tras día lo mismo. Había una razón y era el pecado del pueblo de Dios. Pero aquí hay una palabra de Dios, y esa palabra de Dios lo que está significando es: dentro de 24 horas todo esto cambia. ¡Wow! Dentro de 24 horas, esta situación que están viviendo cambia. Esto es palabra de Dios. Pero este príncipe, que estaba al lado del rey, se burla, menosprecia la palabra de Dios y está diciendo: si se abre una ventana en los cielos, ¿acaso esto podría ser? ¿Dios lo puede hacer? Esta situación ni Dios la puede arreglar. Eso es lo que este príncipe está diciendo. Ahora, esa actitud, ¿a qué lo está llevando a él? Lo que Dios dijo va a pasar, pero él no va a participar de ello. Y esto de alguna manera trabajaba dentro mío cuando nosotros nos empantanamos en la incredulidad, en la frustración,
Dios no va a dejar de traer esas grandes cosas, pero nuestra actitud puede hacer que la veamos pasar y no participemos, que lo veamos en la vida de otros y nosotros no podamos participar de ello. Y por supuesto ni yo quiero que pase eso en mi vida, ni quiero que pase esto en la vida de nadie. Yo quiero que realmente cada uno de nosotros en esta noche podamos entender que hay una esperanza que vale la pena sostenerla, porque el que prometió que el bien sobreabundante va a ser derramado sobre la vida de cada uno de sus hijos, no es hombre para mentir. Ahora bien, entendiendo esto, yo quiero que nosotros podamos juntos analizar por qué razón, si Dios hace tremendas promesas, por qué razón cuando yo lo conocí al Señor y creí inicialmente que Él podía hacer semejantes cosas, ¿por qué hoy no lo estoy creyendo de esa manera? ¿Y por qué hoy no estoy viviendo la esperanza de esa manera? Bueno, porque hubo en el camino oposición, hubo en el camino contradicción. Yo quiero que cada uno de nosotros podamos entender algo. La oposición, la contradicción, siempre va a ocurrir, pero no es algo definitivo. El problema es cuando nosotros, como este príncipe, lo hace algo definitivo en nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestra incredulidad. Ahora, ¿cuál es el origen de la contradicción y la oposición? Como te dije anteriormente, no es algo definitivo. Es algo que muchas veces Dios permite, porque es parte integral de una misma cosa. Dios nos da una promesa y va a haber una oposición. Esa oposición, cuando viene de parte de Dios, cuando Dios la permite, es porque necesitamos ser trabajados. ¿Qué pasa cuando nunca tuviste ningún problema? Cuando nunca tuviste ningún problema matrimonial, nunca tuviste ningún problema con un hermano en la iglesia. ¿Hay alguno acá que...? ¿Qué pasa? Cuando viene el problema, te desmoronaste. Porque no estás acostumbrado. Porque no sabes lo que es pasar la oposición. Y Dios, conociendo esto, trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Y ese trabajo, esa oposición temporal, apunta a la promesa que Él te dio de todo ese bien. Nosotros a veces esperamos ese bien como cuando nos engañaban en el mundo, que venga de una manera facilonga. Y Dios lo trae ese bien sobre tu vida, pero simultáneamente va preparando tu vida para cuando eso venga y no lo pierdas, ni ese bien te haga perder a vos. Esa oposición es permitida en muchos casos por el Señor. Esa oposición muchas veces es consecuencia también de nuestro pecado. Todos conocemos el tiempo en el que el pueblo de Dios permaneció cautivo en Babilonia y de alguna manera se detuvo para el pueblo de Dios. Dios siguió con sus propósitos, pero se detuvo todo. Y era muy difícil para el pueblo entender mientras estaba siendo disciplinado, era muy difícil creer que todo el bien que Dios había prometido seguía estando en pie. Y la realidad es que seguía estando en pie. Pero el pueblo tenía que ser tratado. El pueblo tenía que reconocer su pecado para poder acceder al bien de Dios. ¿Quién le da un helado al hijo que se porta mal? Hay algunos testigos ahí. Nadie. Porque si se porta mal y le doy el helado, imagínate que, bueno, asociación, me porto mal, me dan helado, pero me porto mal, me dan más helado. Entonces Dios detiene de alguna manera todo hasta que el pueblo aprende lo que tiene que aprender. ¿Y qué pasa una vez que el pueblo aprende lo que tiene que aprender? Todo es liberado. Y de la misma manera que de un día para el otro sucede la salvación para el pueblo, en el caso
que ya mencionamos, de un día para el otro hay un decreto en el cual el pueblo puede ser liberado para volver nuevamente al bien de Dios. Esa oposición temporal tiene que ver con lo que Dios quiere tratar en la vida de su pueblo. Muchas veces malinterpretamos las cosas se detienen en nuestra vida y nosotros por ahí la enfocamos desde el lugar equivocado, pero se detienen para que nosotros podamos corregir aquello que no está bien, para que nos demos cuenta en la presencia de Dios qué es lo que no está bien. Dios permite. Y por otro lado también, cuando vos estás haciendo las cosas bien, es algo lógico que el enemigo quiera ir en contra de lo que vos estás haciendo, con el fin de que te desanimes, con el fin de que renuncies, con el fin de que agarres otra cosa, que distorsiones el plan de Dios. Entonces todo esto nos da la pauta de que la oposición no es algo definitivo, es algo permitido por Dios para crecer. Es algo muchas veces ejecutado directamente por el Señor para que aprendamos lo que está torcido o equivocado en nuestra vida. O cuando estás haciendo las cosas bien, el enemigo de alguna manera quiere frenar el asunto para que no sigas avanzando. Todo eso no tiene nada que ver y ninguna de estas tres aspectos nos tiene que llevar a nosotros a perder la esperanza de todo el bien que Dios quiere soltar sobre la vida de cada uno de nosotros. Si perdemos la esperanza, la vamos a poner en aquello que realmente no nos va a hacer bien. La vamos a poner en el lugar equivocado. Y en el lugar equivocado jamás vamos a recibir el bien completo de Dios. ¿Pero por qué la ponemos en el lugar equivocado? Porque no creemos que Dios puede hacerlo. Porque le dimos demasiado crédito a la oposición, no entendimos por qué está presente y realmente dudamos que Dios pueda hacer todo lo que prometió sobre nuestra vida. Mire, hay personajes en la palabra del Señor que pasan por este proceso y son personajes notables. Y meditando en todo este mensaje, justamente pensaba en tres personajes en que la oposición es algo extremo, llegando al punto de la muerte misma. Y ahí es donde se complica el asunto, porque Dios me promete el bien y está la muerte de por medio. ¿Qué es la muerte? El cese de todas las cosas. Pero por favor, jamás Dios va a negar su palabra y Dios no es mentiroso. Pero está la muerte aquí y se terminó todo. Bueno, mira cómo es el asunto. Lo tenemos a Jacob. Luego de una vida en donde él le dice a Faraón, cuando Faraón le pregunta, ¿cómo fue, Jacob, tu vida? La verdad, mi vida, mis años fueron malos, mis días cortos, diciendo mi vida fue un desastre, no fue buena. Algo bueno que tiene Jacob, tiene su hijo con Raquel, con su mujer amada, y ese hijo tiene un sueño de Dios de lo que va a pasar en el futuro. ¿Puede un padre tener algo más lindo que eso? Pero sus hermanos hacen desaparecer a Jacob y le muestran a Jacob una prenda de su hijo muerto. Y Jacob se olvidó de lo que Dios le había mostrado a su hijo, le creyó a sus otros hijos y sin ver a su hijo muerto tomó una prenda y dio por hecho que su hijo había muerto. Mirá lo que dice Jacob. Génesis 37:5. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Su padre lloró por él. ¿Qué dice Jacob? Murió todo adentro mío y así es como yo voy a bajar a la muerte final, porque mi hijo murió. Jacob hizo un acuerdo en su corazón. Se terminó la vida para mí. De aquí en adelante sobrevivo hasta que deje mis ciclos vitales de funcionar.
Él creyó una mentira. ¿Por qué una mentira? Porque Dios no es hombre para mentir. Si Dios le dio un sueño a José, ese sueño se tiene que cumplir. La mentira está en la muerte. José no está muerto. Pero lamentablemente este hombre vivió años y años y años llorando, amargándose por la vida de su hijo que ya no estaba, dudando de Dios. ¿Por qué Dios hiciste esto? ¿Cómo puede ser que prometas una cosa y hagas otra? Jamás el Señor se contradijo. Jacob creyó algo que no era real. Jacob creyó lo que no tenía que creer. ¿Y cómo termina esta historia? Y esta historia termina con que su hijo, lógicamente, no había muerto, porque Dios no se puede equivocar. Su hijo estaba vivo. Y Jacob en los últimos años de su vida baja a Egipto para encontrarse con su hijo, que no solamente estaba vivo, sino que era ahora segundo de Faraón y quien sustentaría a todo el pueblo de Israel. La abundancia de Dios nunca se detuvo. La abundancia prometida de parte de Dios estaba presente. Pero la oposición fue tan fuerte, que este hombre perdió absolutamente toda la esperanza. Y eso es lo que suele pasar con nosotros muchas veces, iglesia. La oposición a lo que Dios habló, la oposición a la promesa de Dios es tan fuerte que nosotros como Jacob muchas veces hacemos un pacto, un acuerdo en nuestro corazón. Y esto ya no da para más. Esto se terminó acá. No es tan así. No es tan como dicen. Y encima después nos hace mal cuando otros cuentan o cuando otros realmente se ilusionan con una esperanza viva sobre lo que Dios puede hacer. Y hasta a veces hasta le somos de tropiezo. No, bueno, pero no es tan así. Sí, iglesia, es así. Sí, Dios tiene cosas tremendas. Sus promesas son más allá de lo que vos podés creer o entender. Y Dios cumple sus promesas sobre sus hijos. ¿Amén? La muerte fue la oposición más grande, pero no había muerte. María y Marta tienen un problema también. Y la muerte está de por medio. Y aquí la oposición, ¿en dónde está? En que le están pidiendo ayuda a Jesús porque su hermano está enfermo. Son amigos de Jesús. María, Marta y Lázaro son amigos de Jesús. Mi hermano está enfermo. Jesús, sanaste tantas personas, estás cerca de aquí, vení, lo sanás y se terminó y está todo bien. Jesús se demora, a propósito. Lázaro muere. Y la oposición acá nuevamente es la muerte, el cese de todo ciclo vital. ¿Y cómo arreglamos esto ahora? Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, María. Pero alguien que ya hace pacto en su corazón con la incredulidad y acepta la oposición como algo definitivo, Marta dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ese es el escapismo espiritual, ¿viste? Sí, Dios lo va a hacer. No, es acá, ahora. Y bueno, pues ya murió Lázaro, ¿qué querés que hagamos? Lo va a hacer, porque no queremos quedar mal ni con uno ni con el otro. Entonces, lo va a hacer. No lo va a hacer en un futuro, no lo va a hacer más adelante, no tiré la pelota para adelante, es ahora, lo va a hacer ahora, cree en mí, yo soy la resurrección y la vida. Yo entiendo, Jesús, pero larga olor ya. Yo soy la resurrección y la vida, y a veces la oposición larga olor en nuestra vida. A veces está tan afianzada que vos decís, acá no hay nada ni nadie que pueda correr esto del lugar. Pero Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cree y verás la gloria de Dios. Pero cree y va a pasar y lo voy a hacer. Sí, Señor, pero está muerto, lo vas a hacer más adelante. No, ahora. Y a veces nosotros, sí, algún día va a pasar. Es más fácil decir eso a decir no creo. No, va a pasar. Porque Dios no puede mentir. ¿Cuál es el resultado? Lázaro resucitado. Y los discípulos también no escucharon la palabra del Señor. Chicos, yo resucito. Al tercer día los voy a venir a buscar, vayan para Galilea, resucito. Cuando ven a Jesús en la cruz,
que entrega su espíritu y que se terminó todo, se olvidaron de todo lo que dijo, no creyeron, se escondieron, pero cuando Jesús aparece, dice que no lo podían creer. Y aunque lo veían, literalmente no podían creerlo. Estaban tan confundidos. Habían cerrado su corazón tanto. Uno de sus discípulos señala, si yo no meto los dedos, no creo. A veces eso lastima tanto nuestro corazón, o dejamos, mejor dicho, que nos lastime tanto, que perdemos la esperanza en las cosas grandes que Dios puede hacer. Nuestra vida es por fe, iglesia, y la fe no es una ilusión. La fe es mucho más sólido que caminar por el ojo, por la fuerza del brazo. Porque confiamos en aquel que es capaz de hacer todas las cosas de una manera mucho más abundante de lo que nosotros podemos creer o entender. Pero tenemos que estar preparados para la oposición. Porque si no estamos preparados para la oposición, hacemos una enramada en ese lugar, en esa falta de esperanza, y empezamos a vivir a Dios a partir de ahí, con un Dios que puede hacer las cosas a media, que tiene que hacer las cosas bajo nuestra propia prudencia, que no es capaz de un día al otro cambiar las cosas como lo está haciendo. Y eso nos apaga, eso nos vuelve a una religión en la cual no podemos ni siquiera afirmar que Dios es capaz de hacer las cosas categóricamente en nuestra vida, porque estamos en el fango de la contradicción. Iglesia, tenés que salir de ahí si estás ahí. Si algo no salió como vos esperabas que saliera, no es culpa de Dios. Si algo no salió como vos lo esperabas, son los caminos de Él y no los tuyos. Son los pensamientos de Él y no los tuyos, para darte, como dice su palabra, el fin que esperás. Pero el fin que vos esperás nunca se altera. Pero vos sí, como este príncipe, te podés correr a un lado, cuestionar que Dios lo podrá hacer, no lo podrá hacer, y la cosa puede pasar delante de tus ojos y vos no participar de ella. Iglesia, de esto no se la pierde nadie. Yo no quiero que ninguno de ustedes vea pasar delante de sus ojos lo que Dios prometió y no pueda acceder a ello. Pero para eso tenemos que salir de ese fango. Tenemos que salir del lugar de la contradicción. Amén. El lugar de la contradicción nos puede llegar de alguna manera a generar una actitud que nos va a llevar a perder. Segunda de Reyes 13, 18 al 19, dice, y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel la hubo tomado, dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta que no quedara ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Este rey está acompañando al profeta en su lecho de muerte. No era un buen rey. Era un rey que, como la mayoría de los reyes de la tierra, tenía su corazón dividido y el pueblo estaba cosechando, lamentablemente, las equivocaciones de este rey. Prácticamente no le quedaba ejército. Los ejércitos sirios eran tremendos, carros, caballos, todo aquello suficientemente fuerte, estimulante para generar incredulidad en la vida de este rey. Mas su falta de relación con Dios, todo hacía el combo perfecto para que dudara de todo lo que Dios podía hacer. Pero está teniendo una última oportunidad al lado del hombre de Dios. El hombre de Dios le está diciendo, golpea las flechas, vamos a lanzar esas saetas y el Señor va a hacer su obra. ¿Y sabés lo que hizo este hombre? Use la imaginación y haga de cuenta que esto es una flecha.
¿Qué le está diciendo el profeta? Así pretendés ganar. De esta manera estás creyendo la palabra del Señor sobre tu vida. Golpeaste 3, bueno, 3 veces vas a ganar. Y listo. Y literalmente fue así. Solamente 3 veces pudo vencer y luego fue completamente derrotado. A veces se presenta la palabra de Dios en nuestra vida, pero estamos en el fango todavía de la oposición, en el fango del descreimiento, y esa palabra que viene para levantarte, no la crees. Por eso golpeas poco. No la crees, por eso no pones todo el entusiasmo sobre ello, porque no crees que Dios puede darte todo ese bien que tiene preparado para tu vida. El Señor le dice al pueblo luego que ya estaba todavía en el cautiverio, pero le está diciendo, sacate ahora las ataduras, liberate del yugo, extendete, no seas escaso. Te vas a extender a la derecha, te vas a extender a la izquierda. Sí, pero estoy en el cautiverio. Bueno, sí, estás en el cautiverio. ¿Por qué razón? Porque metiste la pata. Yo te amo y te tuve que corregir, pero eso se termina. Tiene fecha de vencimiento. Ahora hay que seguir para adelante a todo el bien que yo preparé para tu vida. Sacate todo eso de encima y extendete a lo que yo tengo para tu vida. Porque el bien que yo tengo todavía está esperándote. No perdiste el bien completo de Dios. Todavía no lo perdiste. No lo pierdas tampoco. Deja la desesperanza de un lado y empezá a creer de nuevo todo lo que Dios te prometió. A nosotros nos prometió el Señor con Gaby cuando todavía éramos novios, pero nos habíamos peleado en el seminario, que nos iba a llevar a las naciones. Pasaron tantas cosas que lo que menos nos íbamos a imaginar, que se iba a cumplir esa promesa. Pero el mismo que la prometió era el que la tenía vigente y era el que seguía trabajando. No es que nosotros teníamos una tremenda pasión desde siempre y eso lo provocamos. Él se encargó de acercarnos de nuevo cuando nos corríamos, de acercarnos, hasta que nos llevó a donde nos quiso llevar y a derramar todo su bien. Porque Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar. Su bien sigue vigente para tu vida. Pero está muerto, Lázaro está muerto, da olor. Él es la resurrección y la vida, para levantar todo lo que esté muerto en tu vida. Pero mi hijo se perdió, murió. Tu hijo no murió, está vivo. Porque cuando yo le di al sueño a él, yo me comprometí en cuidarlo a lo largo de toda su vida. Tu hijo está vivo. Yo vi la prenda. ¿Viste a tu hijo? No, la prenda. Tu hijo está vivo. Damos por muerto un montón de cosas, pero para Dios todavía están vivas. Iglesia, salí del pozo de la contradicción, salí de la desesperanza, salí de dar por absoluto algo que simplemente tiene la función de trabajar en tu vida. Anímate al bien de Dios. Dios no te va a engañar como te engañan en las redes para que compres un producto. Lo que Dios dijo lo cumple. Pero finalmente nosotros tenemos que tomar una acción en todo esto. Y tenemos que tomar una acción de fe. Y yo quiero volver de nuevo a estos 3 ejemplos que te di al principio, porque la oposición que hay en ellos es absoluta, es muerte. Jacob tuvo que deshacer el pacto que hizo como vivir como un muerto en vida. Y probablemente en esta noche muchos tengan que deshacer ese pacto que solamente Dios y ustedes lo conocen, que hicieron adentro de ustedes. Yo de acá en adelante, esto va a ser así.
Si realmente querés extenderte al bien de Dios, deshacé en esta noche ese acuerdo que hiciste, ese acuerdo limitante, ese acuerdo que nace desde la amargura, desde la incredulidad. Deshacelo, porque Jacob está vivo. Y no solamente deshacelo, bajá a Egipto. Pero yo no puedo creer, dice la palabra de Dios, que Jacob no podía creerlo porque era demasiado bueno. Era una noticia demasiado buena. Di por muerto a mi hijo. No lo puedo creer, no puedo. Tuvo que hacer algo. La incredulidad era más fuerte que la buena noticia. Y a veces cuando estamos tan endurecidos nos pasa eso. La incredulidad es más fuerte que la dádiva que Dios está derramando. Y no la podemos creer. Pero él dijo algo. Basta. Bajaré a Egipto y me encontraré con mi hijo. Él no tenía sentimientos. ¡Qué lindo, me voy a encontrar con mi hijo! No lo podía creer. Porque todo eso había endurecido su vida. Tuvo que tomar una decisión de fe. Tuvo que revocar ese acuerdo y tuvo que bajar a Egipto a buscar su hijo. Tal vez en esta noche tengas que revocar ese acuerdo que hiciste dentro tuyo. A mí ahora no. Revocar. Y bajá a encontrarte con aquello que diste por muerto. María y Marta tuvieron que consentir en correr la piedra. Había olor. No había manera que Lázaro estuviera vivo. Y tal vez hoy estás viviendo algo en lo que no hay manera que eso resucite. No hay manera que eso suceda, que eso ocurra. Sí, pero hermano, puede pasar. No, hermano, vos no entendés. Hay olor. Hace 3 días que está ahí adentro. Hay olor. Y si sale de ahí adentro le va a faltar un pedazo de algo. Hay olor. No sale de ahí. No puede, ya está. Pero Él es la resurrección y la vida. Y Él es el que te dice, no te dije que si crees vas a ver mi gloria, a pesar del olor, a pesar de la piedra, pero vos tenés que correr la piedra. Vos tenés que correr la piedra. Esa piedra que encerró, que tapó durante tantos años y que no te querés ni acercar por el olor, la tenés que correr para que Lázaro pueda salir de ese lugar. Y los discípulos finalmente lo tenían enfrente y tampoco podían creer. Yo lo vi morir. Sí, pero yo te dije que iba a resucitar al tercer día, que fueras a Galilea, que nos íbamos a encontrar ahí. Yo lo vi cómo le clavaron una lanza, pero ahora está adelante. No lo podían creer. Y dice la palabra de Dios que muchos dudaron. Sin embargo, hicieron algo. Adoraron. ¿Cuáles son las 3 cosas que nos van a sacar de ese fango? Anulá el acuerdo que hiciste en tu corazón. Ese acuerdo de limitación, ese acuerdo de muerte. Anulalo. Porque eso no te va a permitir recibir el bien de Dios. Y andá a lo que Dios te prometió. No importa que sientas, no sientas. Decí basta y andá a lo que Dios te prometió. Corre la piedra. No tengas miedo con lo que te vas a encontrar. Porque Lázaro va a salir de ese lugar resucitado, pero vos tenés que correr esa piedra. Pero no siento nada, no, yo sé, pero no siento nada. Adoralo. Porque no tiene que ver con lo que vos sentís, tiene que ver con que Él resucitó. Y Él está vivo. Y su espíritu vive adentro tuyo. Y eso no es un asunto de sentimiento, de emoción ni de vista. Eso es un asunto de fe. Adóralo. Limité al Señor. Creo que es demasiado bueno para creerlo. Este mundo te engaña, pero Él no te engaña. Van a haber oposiciones, pero no son
permanentes. Él no puede negarse al mismo. El justo va a vivir por medio de la fe. Él no puede dejar de cumplir lo que te prometió. Pero vos sí podés dejar de confiar en ello. Es tiempo, querida iglesia, de vivir como cuando éramos niños. ¿Te acordás que lo creíamos todo? Bueno, con Él sí podés creerlo todo. Con el hombre natural no, porque te va a engañar. Pero con Él sí podés creerlo todo como un niño. Es tiempo de recuperar la pasión, la esperanza, la confianza absoluta de que cada una de sus promesas son sí y amén y se van a cumplir en tu vida. Deshacé el acuerdo con la muerte y anda a buscar a tu hijo que vive. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia.